En esta ocasión vamos a hablar de la esquizofrenia. Vamos a intentar también conceptualizar qué significa el concepto de esquizofrenia y sobre todo qué implicaciones tiene para la persona que tiene dicho diagnóstico. Y por otro lado, dejar claros cuáles son las implicaciones que tiene para el resto de individuos que puedan convivir con una persona con diagnóstico de esquizofrenia. La esquizofrenia tradicionalmente se ha dicho que proviene de la palabra de la raíz esquizo y frenia, que es mente dividida. Estrictamente significa mente dividida. Durante muchos años se investigó acerca de cuáles eran las causas etiológicas de la esquizofrenia, qué lo provocaba, qué lo mantenía, qué ocasionaba los síntomas que conlleva. Incluso se compararon modelos anatómicos de cadáveres que habían sido diagnosticados con esquizofrenia con modelos anatómicos de pacientes sanos, de manera que se pudiera ver si había diferencias estructurales incluso en el sistema nervioso central, sin que se llegara a ninguna conclusión. A día de hoy seguimos sabiendo que la etiología, es decir, el origen de esta enfermedad, aquellos agentes que la causan, sigue siendo desconocida. Sabemos que hablamos de una población de aproximadamente 35 años como edad de riesgo para la aparición del primer brote de la enfermedad y que en el caso concreto de la esquizofrenia pues afecta al proceso de pensamiento y se caracteriza sobre todo porque presenta un conjunto de síntomas que son muy claros que fundamentalmente podemos centrar en las alucinaciones. Las alucinaciones una alucinación es la percepción de un objeto real cuando realmente no existe. Es decir, yo percibo un color, yo percibo un olor, percibo un sonido, percibo que alguien a través de la televisión me está hablando. Percibo que a través de la radio alguien se está dirigiendo a mí específicamente. Percibo que la gente lo que hace es observarme, agredirme, controlarme. De esta forma, teniendo en cuenta que hay muchísimos tipos de esquizofrenia que se podrán ver en el temario de manera más detenida y que incluso en algunos de los casos han sido ya explicados en la primera asignatura de esta maestría, la esquizofrenia es totalmente desadaptativa para el individuo porque lo que está percibiendo es real. Para él existe. Para el resto de las personas que están a su alrededor, no. Y eso es lo que diferencia la alucinación de la percepción real del estímulo. Es totalmente desadaptativo porque como estoy percibiendo eso, sí que tengo incluso percepción de amenaza real. De esta manera, lo que nos encontramos es con una persona que no tiene conciencia de enfermedad, porque lo que está vivenciando es absolutamente real y está totalmente justificado. Incluso el razonamiento es totalmente lógico. Es cierto que en edades escolares es muy difícil que encontremos un estudiante con un diagnóstico claro de esquizofrenia, porque generalmente en los alumnos con los que vamos a trabajar en los niveles de parvulario o en los niveles de primaria, de IGB, la propia personalidad no está totalmente definida, no está totalmente constituida. Por lo tanto, hablar de un diagnóstico de esquizofrenia es muy difícil. Generalmente se hará un diagnóstico diferencial y se encontrará casi seguro otro diagnóstico distinto. Pero esta patología tiene una especial importancia dentro de esta maestría porque precisamente la edad de riesgo de aparición de esta enfermedad afecta directamente a los padres de los niños con los que vamos a trabajar. Claro, si nos paramos a pensar en lo que es la esquizofrenia y en lo que implica para alguien que le digan que la persona que tiene cerca tiene esquizofrenia, generalmente esto se asocia a una reacción de alarma, a una reacción de miedo. De miedo fundamentalmente por el desconocimiento del cuadro, porque tradicionalmente se ha asociado la esquizofrenia a actos violentos, a actos agresivos, a situaciones que podían poner en compromiso la integridad física de las personas que rodean al paciente diagnosticado de esquizofrenia. Esto ha generado miedo. Ha generado miedo por ese desconocimiento, cuando en realidad, si cogemos los criterios diagnósticos que da la Asociación Americana de Psiquiatría, a través del DSM-5, o de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, publicada por la Organización Mundial de la Salud, lo que nos encontraremos es que entre los criterios diagnósticos nunca va a existir la agresividad o la violencia como un síntoma característico de la esquizofrenia. Una persona puede ser agresiva porque su patrón de personalidad, su personalidad en sí, implica que hay una serie de factores o de rasgos que lo pueden hacer más propenso a ser agresivo, verbal o físicamente, a ser más violento en la interacción social. Pero eso no lo determina la esquizofrenia. La esquizofrenia únicamente va a implicar los criterios diagnósticos que podemos encontrar en cualquiera de los dos manuales. Si una persona es agresiva, y a eso sumamos que estamos percibiendo una serie de amenazas que aunque no existen, yo las estoy viviendo como reales, puedo reaccionar en consecuencia. Pero no porque la esquizofrenia provoca agresividad, sino porque la persona de base, incluso antes del diagnóstico de esquizofrenia, ya era agresiva. ¿Vale? La esquizofrenia no justifica todos los actos que la razón humana no llega a comprender. Un padre que asesine a sus hijos se va a intentar explicar ese acto a través de un diagnóstico psiquiátrico, cuando el diagnóstico psiquiátrico es secundario, no es relevante y no tiene que ver con la comisión de ese acto, simplemente tiene que ver el patrón de personalidad que define a la persona. Durante muchos años se ha hablado de la discapacidad invisible. La esquizofrenia, la enfermedad mental crónica en sí, genera una discapacidad, un grado de discapacidad
que siempre se ha denominado como invisible porque no es perceptible a simple vista, como puede suceder con una persona con discapacidad física, un usuario de silla de ruedas, un usuario de bastones o un usuario de muletas. Se percibe muy bien, se ve que tiene una discapacidad. En el caso de la persona con enfermedad mental o con discapacidad psíquica, no es perceptible. Y no solamente no es perceptible, es que la persona con discapacidad lo que va a hacer es ocultarlo. Generalmente no lo va a manifestar. ¿Por qué? Porque como la respuesta social por desconocimiento es de miedo, se llega a generar una situación de estigmatización de la persona con enfermedad mental o con discapacidad psíquica. Se produce ese estigma social que se debe sobre todo a los prejuicios y a las falsas creencias que tenemos, insisto una vez más, como consecuencia del desconocimiento de lo que realmente implica esta patología. Aunque es una enfermedad mental crónica, el tratamiento psiquiátrico permite estabilizar muy bien la sintomatología y conseguir que el paciente sea autónomo en el desempeño de su vida cotidiana. Esto es de especial importancia para el maestro, porque cuando nos encontremos con un estudiante cuyo padre o madre haya desarrollado una esquizofrenia, por ejemplo, o una enfermedad mental crónica y se le haya diagnosticado de manera que haya un grado asociado de discapacidad psíquica, hay que pensar en la repercusión que tiene sobre el contexto social del niño y cómo ese contexto social puede afectar directamente a la vida cotidiana de dicho estudiante. El estudiante no presenta diversidad, el estudiante no presenta diagnóstico alguno. El estudiante es un estudiante convencional como todos los demás, pero cuyo contexto social se ha visto modificado por la aparición, en este caso, de una enfermedad mental crónica. Y las consecuencias de la misma pueden repercutir en su desarrollo, en su socialización, en la participación en actividades, en la participación en la educación. De esta manera, si el maestro tiene toda la información en su mano acerca de lo que implica la esquizofrenia, de lo que significa realmente y de que no existe dicho riesgo de agresividad o de violencia por definición y con una relación causa-efecto, teniendo claro todo esto, podremos prestar una mejor atención al estudiante de cara a sus necesidades educativas que van a surgir como consecuencia de la desestructuración familiar. Y sobre todo ayudaremos a que en la población general, aquellas personas que tengan discapacidad psíquica o enfermedad mental crónica, vayan reduciendo poco a poco ese estigma social al que se les ha visto enfrentados como consecuencia del desconocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima presentación. Por cierto, el vídeo estaba bien, la calidad de la grabación era buena, sin embargo, mientras me estaban oyendo hablar, es seguro que han oído de fondo algunas voces o algunas frases o algunas palabras concretas o incluso algún silbido. Esa es la percepción auditiva de algo que es irreal. La reacción automática se ha creído al oír ese sonido que puede ser una pista mal grabada, que puede ser que se esté produciendo una interferencia, que el volumen del ordenador esté mal colocado, puede que haya alguien que haya intentado ver si la cámara estaba activa realmente o no. Eso sería el resultado de una alucinación auditiva. Yo he oído algo que para mí es totalmente real, cuando la realidad implica e indica que nada de eso está sucediendo. Sin embargo, mi respuesta es acorde a ese estímulo. Y si la voz me ha dicho que la cámara está activa, lo más normal es que yo haya ido a comprobar si mi cámara estaba activa o no estaba activa. Incluso que me haya dado la vuelta para ver quién me está viendo. ¿De acuerdo? Este es el mejor ejemplo que se nos ocurría para explicar lo que puede ser una alucinación auditiva. Ahora sí que sí, muchas gracias y hasta la siguiente presentación.